Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Para este momento estamos abriendo este segmento nuevo que nos estamos basando en el estudio de la Biblia. Este segmento se llama En Biblia y la idea es que todas las semanas podamos estudiar un capítulo nuevo de la Biblia y que podamos sacarle provecho. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema introductorio para que podamos hacer el preámbulo de todo lo que nosotros queremos tratar durante todos los días, todas las semanas que salgan estos videos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Subimos contenido muy diverso. Le damos la bienvenida a todos los nuevos miembros del canal. Que Dios les pueda bendecir. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando sobre la autoridad de la Biblia. Un tema muy debatido, un tema que ha llevado a lo largo del tiempo a muchas personas a tomar decisiones erradas. Si usted no entiende que la Biblia es la suma autoridad, que la Biblia es la máxima autoridad, entonces usted se va a llevar de lo que dice una persona o de lo que dice una iglesia. En este estudio vamos a ver qué tanta autoridad tiene la Biblia y qué tanto le podemos creer a la misma. Podríamos hacer la introducción de este tema con el siguiente relato. Habían pasado casi 3 años de la terrible guerra que ocurrió entre Corea del Norte y Corea del Sur. Un batallón de 1.800 hombres norteamericanos se alistaban para el combate. Era una mañana muy fría cuando un periodista encontró a un soldado cubierto de lodo. Encontró un soldado cubierto de lodo que, meditando recostado a la rueda de un camión, estaba tratando de descansar un poco. El periodista le pregunta al soldado: si yo fuese Dios y pudiese darle lo que usted quisiera, ¿qué me diría? El soldado respondió: le pediría que me revelase el día de mañana. Hoy la humanidad se encuentra en condiciones similares y de incertidumbre. Estamos viviendo en un siglo este siglo nos lleva a exclamar, así como dice la historia: revélame el día de mañana. Y así damos paso a este estudio y comenzamos con la siguiente pregunta: ¿Dios revela el futuro? ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento? Si Dios revela el futuro. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Como dice Amós 3:7, que Dios no hace nada, Dios no toma ninguna decisión, Dios no da un paso sin que sus profetas, sin que esos contactos, esas personas que reciben revelación de Dios, lo sepan. Dios no hace nada escondido, lo dice la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura, lo dice 2 de Pedro 1:19. No es una aventura, como muchos están tratando de decir, de adivinar el futuro o de saber lo que va a pasar en el futuro. Es la revelación de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 1:1. También lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20-21. Nos aclara lo siguiente: que ninguna profecía, oigan esto, ninguna profecía que es traída es de interpretación privada. Dice que las profecías no fueron traídas por voluntad humana. Lo dice 2 de Pedro. No es traída por voluntad humana. Y nos dice que no puede acomodarse al tiempo ni a las circunstancias. Las profecías que están escritas en la Biblia no pueden acomodarse a lo que diga una persona o ajustarse a lo que esa persona está diciendo. Debe de ser algo que se puede interpretar con lo que dice la Biblia. No, nadie puede venir a usted decirle de que una profecía, no, porque yo creo que soy así y cerrado. No, no es así. Ahora bien,
¿De qué otra forma el Señor se revela? Vimos que el Señor revela el futuro a través de los profetas. Pero oigan esto, dice que Dios se comunica también por símbolos. El Señor prefirió revelar su mensaje por medio de símbolos para que lo entiendan. Solo los que sienten la necesidad espiritual de acercarse a Él y los que realmente están interesados en conocer su verdad lo van a entender, según lo que dice Lucas 8:10. Sin embargo, los símbolos no impiden la comprensión, porque la misma Biblia se encarga de explicar los símbolos. Por ejemplo, en el libro de Daniel vemos que hay bestias. Y esas bestias representan reinos. También se habla de agua. El agua es pueblo, muchedumbre, gentes. Y por ejemplo, día profético puede ser un año, como lo dice el libro de Ezequiel 4:6. De manera que los símbolos que tiene la Biblia, en la misma Biblia se encuentra su interpretación. No es que se puso ese símbolo y no se sabe qué significa. No, para nada. Al contrario, la Biblia se encarga de explicar estos símbolos. Oigan esto, la Biblia también se encarga de hacer ciertas revelaciones que la ciencia a veces no había podido explicar en el momento en que la revelación se daba. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículos 4 y 6, dice lo siguiente: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se le esconda de su calor. Señores, aquí está dando una revelación. Se dice que el Sol recorre una órbita en el universo. Hoy la astronomía nos dice que el Sol recorre una órbita cuyo radio es 32.600 años luz y se desplaza a una velocidad súper fantástica. En el tiempo en que ese salmo se escribió, ni idea. 1000 años antes de Cristo ya esto estaba descrito aquí. La redondez de la tierra, señores, un tema muy debatido. Isaías 40:22 dice lo siguiente, señores. Dice que Él está sentado sobre su trono, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas. Nos da a entender que de 700 años antes de Cristo ya la Biblia decía que la tierra es redonda, cuando en ese tiempo se creía que la tierra era de otra forma, hasta cuadrada. Otros dicen que era plana o que es plana y que está apoyada sobre grandes monstruos marinos, etc. Eso es lo que se creía en aquel tiempo. Vean esto, el tema de la gravedad, señores. La gravedad, como nosotros la conocemos hoy en día, dice Job 38, como ustedes pueden ver en pantalla. Job 38:31 dice: ¿podrás tú atar a los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú su potestad en la tierra? Oigan, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? La fuerza que tienen sobre la tierra. Vemos aquí que hoy sabemos que dos cuerpos se atraen directamente y proporcionalmente a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. 3.600 años luz antes de nuestros días, el que creó las galaxias y el vasto universo ya lo decía. Hemos visto cómo Dios se revela, el tema de los símbolos, parte de la ciencia. Este tema es muy profundo, pero hemos visto cómo lo que la Biblia dice ya se había cumplido. Ahora bien, la autoridad profética de la Biblia, señores. ¿Será que la Biblia tiene autoridad para dictaminar y dictar profecías? ¿Podemos confiar en todas las profecías de la Biblia siempre que éstas se cumplen? En este video, señores, en este material, vamos a confirmar con la historia el cumplimiento de muchas profecías. Veremos cómo algunas de ellas están cumpliéndose y cómo muchas de ellas se han cumplido. No dudaremos en creer aún que hay muchas que todavía faltan por cumplirse. Ahora, debemos de tener en cuenta a la hora de interpretar las profecías bíblicas
Tomemos en cuenta las siguientes advertencias que Dios nos hace al estudiar las Escrituras. La vimos algunas. Dice que la Biblia no es de interpretación privada. Para nada. No debemos alterar su contenido. En lo de interpretación privada se encuentra segunda de Pedro, podemos ver ahí en la pantalla, segunda de Pedro 1:10. No debemos alterar su contenido según Apocalipsis 22, 18 y 19. La falta de sinceridad, señores, le quita a las personas la capacidad de entender el mensaje profético. Por eso es que para muchos la revelación profética parecen oscuras y cerradas. Otro punto que no debemos olvidar es que no dudemos de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, como podemos ver aquí en 2 de Timoteo 3:16. Y por último, hay una bendición especial a los que leen, oyen y practican los que leen la Biblia y oyen las Escrituras. Oigan esto, Apocalipsis 3:1, mírenlo ahí, lo tenemos en pantalla. Podemos confiar en que la Biblia contiene la guía más segura para nuestra vida. Le quiero contar otra historia. Cuenta una leyenda romana de un joven llamado Fortunato que poseía una bolsa mágica que tenía una sola moneda de oro. Oigan esto, la cual se renovaba milagrosamente cada vez que la sacaba y la gastaba. La Santa Biblia es similar. Claro, la historia es una alegoría porque obviamente la magia, imagínense, no creemos en la magia, pero es una forma de interpretación. Dice que la Biblia es similar. ¿En qué sentido? En que al abrir sus páginas nos enriquecen por sus enseñanzas. La cerramos y cuando la volvemos a abrir encontramos más riqueza. La Biblia siempre tendrá tesoros incalculables de consejos y orientación. Ahora bien, vamos a ver este pequeño test basado en algunos pasajes que dice la Biblia. Por ejemplo, la primera pregunta para ir resumiendo nuestro estudio de hoy es la siguiente. ¿De quién da testimonio la Biblia? ¿Ustedes saben de quién da testimonio la Biblia? Según lo que dice Juan 5:39, lo podemos ver aquí, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién da testimonio la Biblia? Ahí tenemos la respuesta. De Cristo, de Jesús, de la única persona que la Biblia da testimonio. Ahí podemos ver en pantalla el pasaje. Pero vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿para qué fue escrita la Biblia? ¿Se han ustedes dicho esa pregunta? ¿Para qué fue hecha la Biblia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido de para qué fue hecha la Biblia? Vamos a ver, miren, aquí dice Juan, lo podemos ver ahí en pantalla, Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Para quién fue escrita la Biblia, señores? Para dar testimonio de Cristo, para hablar de sus milagros, para hablar de las cosas maravillosas que Él hizo. Oigan esto, y para confirmar muchas cosas de su revelación. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Miren, aquí dice: además del pan material, ¿qué otro alimento necesita el ser humano? ¿Ustedes saben esa respuesta? Aparte del pan material, ¿qué otra cosa? Yo lo voy a decir. Miren, se lo voy a poner en pantalla. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. La fe se enriquece por la palabra de Dios. La fe, la Biblia es el pan espiritual que todo creyente necesita para alimentarse, para no morir de hambre. Usted sabe lo que pasa con una persona que no se alimenta bien, está desnutrido. ¿Y usted sabe qué pasa con una persona desnutrida? Una persona desnutrida no piensa correctamente. Por eso usted no puede creer a una persona que no estudia su Biblia, una persona que no lee, que no investiga. Oigan, ¿es necesario estudiar la Biblia? Muchas personas dicen: no hay que leer la Biblia, ahí no hay que creer en Dios. Hey, ojo con eso. Muchas personas dicen: no, porque la Biblia no fue escrita por hombres, yo creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Ojo por eso, ojo con eso. Noten aquí lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios es la que nos va a hacer a nosotros entender hacia dónde vamos y dónde estamos. Podemos ver otra pregunta que dice aquí que ¿qué dos cosas peligrosas pueden reemplazar la palabra de Dios? Miren, esto es algo muy, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que podemos sustituir la Biblia con otra cosa. Dice Mateo 15, versículo 3, dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también Dios, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vean esto, sigue diciendo, pero vosotros dice, cualquiera que diga a su hermano, su padre, su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí vemos la primera. La tradición, señores, muchas personas invalidan lo que dice la Biblia por las tradiciones. Hipócritas, bien profetizó el profeta cuando dijo, este pueblo me honra, mas en su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La pregunta fue, ¿qué dos cosas sustituyen la Biblia? La tradición y los mandamientos de hombres. No me lo inventé yo, lo está diciendo ahí el apóstol, Mateo lo está diciendo ahí, pero eso fue palabras de Jesús. Señores, la tradición ha sustituido el estudio de la Biblia. No es que porque usted haga una tradición, si lo que usted hace como tradición invalida, sustituye lo que dice la palabra de Dios, que es el bien para usted, usted tiene que revisar su tradición. ¿Es así? ¿Podemos aceptar otro evangelio además de la Biblia, señores? Muchas personas creen en otros textos fuera de la Biblia que no apoyan la Biblia. Ojo con eso. Una cosa es que el texto le trate a usted de explicar un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, existen concordancias, existen comentarios de textos de la Biblia. Eso es una cosa. Pero aquí dice el apóstol, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, es anatema. ¿Cuál fue el evangelio que Pablo anunció? La muerte de Cristo, su resurrección y su pronto de regreso. A través de la muerte de Cristo nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna cuando aceptamos su sacrificio. Tenemos la bendita esperanza de que Él va a volver en gloria y que nosotros vamos a ser transformados, ¿verdad? Y que mediante su sacrificio, todos aquellos que acepten su sacrificio, cuando Él venga en gloria, si mueren en Cristo, van a resucitar. Y ese último paso, que es la vivir eternamente para siempre con el Señor. Muerte, vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Si alguien viene con una cosa distinta de ahí, dice ahí que es un anatema. Eso no va para ningún lado. Lo dijo el apóstol Pablo. Por último, ¿podemos cambiar algo de la Biblia? Ya yo eso lo había leído, pero vamos a buscar el pasaje. Se lo voy a mostrar ahí. El Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Señores, no se atrevan a decir cosas que no están en ese libro, o a ponerle cosas, o a quitarle. Ay. Evite ese tema, evite ese problema. ¿Qué debo hacer, señores? Número 1, reconocer la autoridad divina. Número 2, usar bien la palabra de Dios. Son consejos. Y número 3, hacer la voluntad de Dios. Vamos a entender esto, señores, y a reconocer la Biblia como nuestra máxima autoridad. No lo que diga una persona, no lo que diga una iglesia, no lo que diga nadie, lo que diga la palabra de Dios. Señores, hasta aquí llegó el estudio de hoy. Ustedes ven que estos estudios son bastante picaditos, bastante interesantes. Estaremos estudiando la próxima semana otro estudio aún más interesante. Coméntanos aquí qué te pareció este estudio. Danos tu comentario aquí, dinos si aprendiste algo, si entendiste algo que no entendiste y te podemos ayudar, o si quieres que tratemos algún estudio en específico, esta es tu oportunidad. Coméntanos aquí debajo
Y nos vemos, señores, la próxima semana con otro estudio interesante de esta nueva serie hablando acerca de la Biblia. Que Dios les bendiga.